Un muy buen día. Vamos a abrir en este día nuestra Biblia en 2 Corintios 7:1. Dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de toda carne y de todo espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que vivimos en este mundo contaminado, en esta vida tan apartada de Dios, en esta maldad que hay todos los días en este mundo. Muchas veces nosotros pensamos que un día es mejor que otro, pero la palabra de Dios nos enseña que todos los días son malos y que nosotros debemos aprender a vivir en este mundo de maldad, pero dando respuesta a esta maldad, el amor que Dios nos ha dado para que compartamos al mundo, para que el mundo entienda de una vez por todas que solo con amor se puede vencer esta maldad. Es verdad que muchas veces por el desconocimiento de Dios nosotros actuamos de igual a igual con la gente que nos hace maldad, que se mete muchas veces sin motivo con nosotros, ya sea que conozcamos de Dios o que no conozcamos de Dios. Hay gente que por naturaleza es así. Podemos ver esto en los acontecimientos de muchos países, que la maldad se está manifestando y que obligan a la gente a hacer cosas que a ellos no le ha dado motivo para que traten así a personas. Porque muchos de ellos tratan como enemigos, como que le hayan hecho algo a aquella persona y lo maltratan. Y no solo muchas veces le quitan la vida, sino veamos cómo hacen con esta persona. Porque no es cuestión de que le quiten la vida y ahí quedó, sino que antes de eso lo martirizan, lo maltratan. Muchas veces esta maldad va más allá de esto, que se meten incluso con la familia de aquel que están agrediendo, sin haberle hecho daño ni la familia ni la persona agredida. Los amenazan. Fíjate que esta es parte de la cobardía de la gente, y muchos de ellos quieren respeto. Dicen muchos de ellos que quieren con eso mantener respeto. Tú no vas a obtener nunca respeto a través de eso. Lo que tú vas a obtener es que te tengan primeramente muchos miedos. Miedo es lo que te van a tener. Y muchos no te van a tener respeto, sino que vas a recibir la amargura con que tú atiendes a los demás, la misma vas a recibir de otras personas. Dice Dios que nos limpiemos de toda esta maldad a través del apóstol Pablo. Que nos limpiemos de esta maldad. Es más, que nosotros ya venimos de este mundo. Hemos saboreado las cosas de este mundo. Y muchas veces estando en este mundo nosotros la disfrutamos incluso. Porque aplicamos la misma ley que aplica el mundo. Un tiempo, el ojo por ojo, el diente por diente, y tratamos así a la gente. Hoy en día Dios nos dice que nos limpiemos de nuestras conciencias vanidosas, de nuestras obras muertas que hay en nuestro corazón. Que limpiemos verdaderamente este corazón. Dice las Escrituras, fíjate, cosa tan grande que promete Dios para nosotros. Cosas que ni los ángeles han podido. Dice en Mateo 5:8, bienaventurados aquellos puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate esto tan maravilloso, porque es una parte de la promesa. Aquí dice que es la promesa de Dios incluso. Los que son limpios de corazón van a ver a Dios. ¿Y por qué te digo que es algo tan maravilloso? Porque te digo una cosa, que solo Jesucristo ha podido ver al Padre y ha entrado a la casa del Padre. Porque ni aún los ángeles han visto al Padre. Es más, la Escritura dice que aún en sus ángeles
Él ve defecto en todos los ángeles. Por tanto, si hay ese defecto en ellos, difícilmente van a ver al Padre. En aquellos ángeles que nosotros muchas veces lo alabamos, le decimos que grande, lo vemos a Miguel, vemos a los ángeles en la Biblia cómo se presentan, pues ellos dicen la Escritura que de una o de otra manera le fallan a Dios. Pero eso no quita que sean santos, que Dios les agrade a ellos. Eso no quita nada de eso. Lo que te quiero decir es que nosotros estamos acá. Mientras en el mundo espiritual, muchos del mundo espiritual, tanto en el mundo espiritual de Dios y en el mundo espiritual negativo, saben de nosotros. Muchos de ellos nos pueden ver. Pero lamentablemente nosotros, es más, si estamos en el mundo, casi nunca vemos a ellos. No los podemos muchas veces ni sentir en el mundo espiritual, pero ellos sí nos ven a nosotros. Saben de la existencia de nosotros, saben perfectamente dónde estamos nosotros, mas nosotros no sabemos de ellos. Y ahí viene la fe de nosotros, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que nos espera. Lo que ellos no han probado, no saben, nosotros no lo sabemos, pero lo experimentamos a través de lo que no vemos. No sé si me hago entender. Porque fíjate, dicen las Escrituras que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Ahora, cuando hablamos de ángeles, hablamos de mensajeros. Y hay ángeles también caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos que habla Génesis 6, ¿sí? Dice que nosotros vamos a juzgar. Por eso Dios nos pide que juzguemos a nosotros, a los que están dentro de la congregación. Que los juzguemos nosotros, porque si nosotros no podemos resolver problemas dentro de la congregación de la iglesia, ¿cómo vamos a poder juzgar a estos seres? Te digo esto porque por falta de conocimiento nosotros no sabemos nada de esto. Ahora fíjate, cosa maravillosa que Dios hace, que dice que nosotros vamos a ver a Dios, y es que tenemos que ver a Dios como hijo de Él. Pero tenemos que estar recto delante de Él y obedecer la palabra como Él dice. No como nosotros queremos, sino como las Escrituras nos enseñan. Las Escrituras nos enseñan que tenemos que apartarnos de todo pecado. Primeramente. Y segundo, olvidarnos de todo lo relacionado con el paganismo. Fíjate que dice que nos limpiemos de toda carne. Y en Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne. ¿Qué ocasiona la obra de la carne? ¿Qué es la obra de la carne? En Gálatas 5:19, donde habla, que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice, los que practican tales cosas no van a poder entrar en el reino de Dios. Porque si nosotros manifestamos estas cosas, difícilmente vamos a tener en pureza este corazón. Difícilmente vamos a ver a Dios, porque el anhelo de todos nosotros como hijos es querer ver a nuestro Padre. Mucho más si tenemos tiempo que no lo vemos. Mucho más si no lo conocemos. Cuando Él se manifiesta, pero nosotros no lo conocemos. Que nos limpiemos de todo espíritu, dice también. Eso dice aquí en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, de toda idolatría, hermano. Recuerden que idolatría es incluso estar en una iglesia sabiendo que el que está presente ahí dándote las Escrituras, enseñándote, Dios anda en malos pasos. En 1 Corintios 5 del 11 al 12 dice lo siguiente, más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún ni comáis. Porque, mira el 12 lo que dice. ¿Por qué? Porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están afuera, o sea, a los del mundo? Si nosotros no juzgamos a los que están dentro. Dice las escrituras que ni siquiera te juntes con ellos. Y tú te dirás, ¿pero por qué? Porque te habla que te limpies de toda contaminación. Porque estás contaminando la iglesia. El mundo siempre está con los ojos puestos en la vida cristiana, viendo cómo camina, hermano. Y como yo le digo siempre, hay iglesias que hacen el milagro de hacer ver al mundo, pero no por el milagro de que el ciego empieza a ver literalmente, o el mudo empieza a hablar, o el sordo comienza a oír, sino en el sentido del comportamiento de ellos. El mundo hoy en día critica a una iglesia que se hace llamar de Cristo, diciendo por qué esto y por qué esto y por qué esto. ¿Por qué? Porque no han empezado a limpiar lo que está adentro. Porque no han empezado a sacar. Dice las escrituras, ni te pongas ni a comer. Imagínate que la escritura, el apóstol Pablo dice, ni te sientes con él a comer. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque dice que ahí, en esta iglesia de los Corintios, había un hombre que se acostaba con la esposa de su padre. Pero parece que no solamente había eso, sino que había más cosas como las que acabamos de escuchar aquí. Habían hasta ladrones. Y ellos consentían todas estas cosas. Es que yo digo, mucha gente dice, hay gente que quiere ser más buenos que Dios. Pero es imposible ser más buenos que Dios. Pero es una manera de Dios, del hombre, hacerle ver a los demás que están mal. Dice la escritura que los saquemos. Que saquemos a los que son obstáculos de no dar un buen testimonio. Que saquemos a los que son culpables, de los que hoy en día están blasfemando el nombre de Dios por el mal comportamiento de no haber dejado la carnalidad. Eso dice la escritura. Nosotros tenemos que perfeccionar la santidad. Eso dice. O sea que no solo basta buscar una vida santa delante de Dios. No solo basta eso, sino buscar vivir la vida en Dios. Eso nos enseñan las escrituras. Que tenemos que vivir obedeciéndonos, sometiéndonos a Dios, dando buen testimonio de Dios. Dice que, o sea, no puedo decir solamente yo soy santo, no, la Biblia me manda a que perfeccione la santidad. ¿Por qué? Por eso estamos en el camino de la perfección. Porque cuando tú estás en las escrituras, estás en el camino de justicia, estás en el camino de perfección. Y Dios quiere que perfeccione la santidad. ¿Cómo? A través de la obediencia. Solo que obedezcas a Dios. Nada más. Que te rindas a Él. Totalmente. Sin dejar nada. Que obedezcas a Dios conforme, como yo digo, caminar al pie de la letra. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del Espíritu de vida no es una ley obligatoria, sino una ley beneficiosa para la vida de nosotros. Es decir, Dios nunca te obliga a nada. Dios solo quiere que le empieces a creer cuál va a ser tu fin, a dónde vas a ir a dar. La ley del Espíritu Dios te la da a través de Cristo. Pero no es porque Él te obliga.
Muchos dicen, nosotros somos esclavos, salimos de la esclavitud de este mundo, estábamos amarrados, encadenados, pero vino Cristo y rompe esas cadenas, nos da libertad. Y volvemos acá y dice que ahora nos da libertad, pero somos esclavos al mismo tiempo. ¿Cómo esclavos? Esclavos por amor. O sea, que la ley que Dios te pone, la tienes que hacer por amor, ya no por obligación. Te da incluso la libertad para que conozcas a Él. Porque ¿qué pasa en el mundo? En el mundo el hombre está atado al enemigo. Y lamentablemente él no lo sabe. Y Dios quiere que empecemos a romper cadenas. Que empecemos a salir de esa burbuja, que rompamos la burbuja de este mundo donde estaban acorralados, que le empieces a romper. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, a pesar de estar en la iglesia, no han ni siquiera empezado a romper. Porque veo mucha gente que camina conforme al mundo. Mira, hermano, te encuentro una historia de un hermano cristiano. Hace como 10 años más o menos, yo lo conocí. Y yo trabajaba, era de cobranza. Y estaba en los lugares más peligrosos de la ciudad, me metía y todo, y yo solo, gracias Señor, esto. Pero me encontré a este también cristiano, y él, sí, me pongo a hablar y me empieza a contar su historia, que también era un cobrador, es un buen amigo mío, bueno, ya murió, era un buen amigo mío. No sé si por causa de esta. Pero él dice que cuando llegaba a cierto lugar, encontraba a un delincuente famoso. Y que cuando estaba ahí, que nadie se metía con él. Porque lo conocía a tal. Y iba a otro sector y lo conocía a tal. Y a mí nadie me toca. Es que yo lo conozco a este como era. Oh, el de acá se crió conmigo cuando era chico. El de acá jugaba fútbol conmigo. Y así. Y yo le digo, pero yo no tengo por qué estar jactándome de que a mí nadie me toca porque tengo amigos que andan en mala vida. Porque ellos son muy malos y lo respetan al otro porque es amigo del de allá, ¿no? Yo le digo, a mí nunca me ha pasado nada. Porque a pesar que tú me veas solo, yo no ando solo, yo ando con Cristo, donde sea que me meto. Y me metí en los lugares que siempre decía, allá pasa esto, allá pasa. Y, Señor, yo voy contigo. Yo siempre dándole la gloria a Dios, pero este hombre en ningún momento dijo, la gloria es para Dios. Y él tenía años en el Evangelio. Son gente que no ha nacido siquiera, que vive agradeciéndole al hombre por lo que le sucede o no le sucede. Que busca y se esmera por beneficiarse del hombre y no de Dios. Y así, hermano, hay pero mucha gente así, que todavía no rompen esa burbuja, hermano. Porque cuando hay obediencia hay facilidad para obedecer a Dios. Yo, hermano, en por más insignificante que las cosas sean, porque muchos, bueno, eso es normal que suceda, dicen, bueno, eso es normal que suceda. No, yo le digo, gracias Señor. Porque eso es normal. En cualquier momento se puede convertir en algo anormal. Que un pequeño fuego puede incendiar tan gran bosque. Puede hacerse un incendio tremendo. Por ese fuego pequeño, normal, que te descuidaste e hizo desastre. Es a través de eso que Dios siempre vive viendo que le estés agradeciendo a Él por lo que sucede, por lo que acontece. Porque, ¿sabes qué? Lo que pasa con muchos, que cargan una cruz vana, primero vana, porque cargan las cosas del mundo. No les pesa, porque como vienen del mundo, la traen a la iglesia y disfrutan de ella. Es vana. Y todo lo vano se
Se tiene que acabar. Por eso dice que toda la creación fue hecha vanidad. ¿Con qué? Con las intenciones que algún día todo tiene que acabarse. Muchos cargan una cruz de papel, hermano. Que no hay esfuerzo de ellos por hacer la voluntad de Dios conforme Él manda. Que no quieren despojarse de su carnalidad. No se quieren despojar. No se han limpiado. Y a mí no, que me vengan a decir, no te has limpiado en Dios. No estás obedeciendo a Dios. Cuando hay entrega, Dios va a estar siempre viendo eso. Él no va a ser indiferente ante el esfuerzo que tú estés haciendo. Jamás va a ser indiferente ante ello. Así que empecemos a cargar, ¿sí?, nuestra cruz como tiene que ser. En tus obras, en lo que oyes, en qué estás trabajando, cómo estás trabajando. Tu corazón. Recordemos que todo empieza de dentro para afuera. Y Dios quiere que empieces el sacrificio de dentro para afuera. No practiquemos una fe vana. Hay muchos que los veo en muchas iglesias que se esfuerzan haciendo X y X y X cosas, buenas cosas para Dios. Pero de ahí no pasan, hermano. Porque cuando se trata de vivir esa vida santa que te está pidiendo las Escrituras, o Dios, no la vives. Y yo digo, tanto esfuerzo para nada. Porque yo veo muchos hermanos cómo se esfuerzan física por hacer una obra, por salir adelante. Y no salen adelante. Muchos tienen esta fe tan vana que están alejados del sacrificio de Jesús, del amor de Dios, por su vana vida engañosa que llevan. Y hermano, y es que hay que prepararnos para esto. Es que muchos piensan que recibiste a Dios y ya eres hijo de Dios. ¡Listo! Listo estás para ser alzado. Porque eso les enseña. Espérate. Todos queremos ser soldados muchas veces. Hay mucha gente en el mundo que quiere ser soldado, que quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas. Y no por el hecho que haya entrado a las Fuerzas Armadas, ya está listo. Hay que prepararlo. Entra para ser preparado. Así que si tú entraste al reino de Dios, tienen que prepararte como hijo de Dios. Para que no seas solamente un simple oyente, para que no seas solamente un simple creyente, para que no seas solamente un simple siervo de Dios, para que no seas solamente un amigo de Cristo, sino para que seas el hijo de Dios. Ese es el fin, porque dice la Escritura, a todos los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Y el creer no es una palabra vana, no es una palabra en duda como la tiene el mundo. El creer es la fidelidad que le debes a Dios, de cómo debes de caminar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 12, 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ahí dejemos. Dice las Escrituras que estén ceñidos, vestidos, tus lomos, tu cintura bien amarrados, preparados para la batalla, para la guerra, para donde tengas que ir, para tu trabajo. Fíjate, en esta vida nosotros nos preparamos, nos ceñimos, nos arreglamos
Cuando vas al trabajo, tú te arreglas para ir a tu trabajo, tú te ciñes, tú incluso muchos salen de su casa ya listos con su ropa de trabajo. Otros, cuando son obreros, tienen que salir con una ropa, llegar a su trabajo, cambiarse de ropa y ponerse la ropa con la cual va a trabajar, va a desempeñar en sus labores. Cuando entras al ejército así mismo, te van a quitar la ropa que tienes y te van a poner otra ropa. Te van a instruir, te van a enseñar cómo tienes que coger el arma, cómo tienes que llevarla, a dónde tienes que ponerte el casco, tienes que ponerte un chaleco. Ya tu vida va a estar es en medio de un uniforme ya, donde te vas a identificar como un soldado de Cristo. Así como los demás se desempeñan como soldados en el mundo secular, tú te tienes que desempeñar como soldado de Cristo. Ceñidos vuestros lomos, dice. Vístete bien, prepárate, porque hay una batalla que tenemos en el frente. Fajar es todo alrededor de nosotros, sujetarse en la cintura completamente de uno. Literal o figurativamente. O sea, literal que lo haces literal, como hablamos en lo natural. En lo espiritual también. Tienes que estar seguro, tienes que estar bien amarrado. Para que no te vaya a acontecer que te vayas a tropezar con la ropa que tienes puesta. Porque muchas veces se dice es envolverse, cubrirse, vestirse, alistarse para servir. Pero en Cristo es notable que los cristianos verdaderos, ante los ojos naturales, eso no se ve. Pero el que conoce a su ministro, a su pastor, a su profeta, a su apóstol, sabe que ese hombre que está ahí está bien ceñido, está bien vestido. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 13, perdón, en Apocalipsis 1:13, sí, Apocalipsis 1:13, dice así, a ver, vamos a leer desde el 12, porque hay una parte importante en el 12, dice así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora bien, hermano, siempre he dicho yo que él no tiene hijos predilectos, ni hija predilecta, porque esto se debe a la obediencia. Aquí dice el apóstol Juan que había 7 candeleros. Los 7 candeleros que habla aquí la Biblia son iglesias, que ahorita son muchas, y que él estaba en medio. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, ¿quién? Jesús. Es decir, que de tantas iglesias que hay, Cristo está en medio. De tantos siervos que hay, Cristo está en medio. A todos dándole por igual. Pero siempre se va a acercar el que obedece más. Ese va a conocer de Dios. Y es natural que al que más se acerca, más le va a dar. Pero el que no se acerca, no le va a dar. No va a conocer de Dios. Si tú tienes problemas individualmente, estás en... Recuerda que Cristo es como la rueda de una bicicleta, hermano. Tiene muchos rayos en medio. Pero en medio de la bicicleta está la manzana y aquel fierrito que hace rodar en medio está. Y todos esos problemas que tú tienes individualmente tienen que correr alrededor de Cristo. Que todos los problemas que tenga la iglesia tienen que correr alrededor de Cristo. Es que Cristo quiere limpiar, pero quiere que te acerques. Aquel leproso le dice a Jesús si puede limpiarlo.
Y Jesús le dice, sí, quiero. Pero él se acercó. Acercarse es obedecer. Él se acercó, hermano, y dice, sí. Y es que Jesús quiere limpiarnos a todos. Jesús, si por él fuera, quiere llevarse a todo el mundo. Pero todos no van a ir. Porque todavía hay rebeldía dentro de las congregaciones. Dentro de muchos que se hacen llamar hijos de Dios. Que están desubicados. Que su brújula está mal. Que su mapa no lo estudian bien. Se están yendo a perdición muchos de ellos. Cristo está en medio. Pero fíjate lo interesante de esto, es que, mira, aquí vamos a hablar de cosas importantes. Porque muchos discuten las vestimentas. Que no importa cómo nos vistamos, dice. La santidad se la lleva por dentro. El apóstol Pablo lo vio, el apóstol Juan ve a Cristo que tenía un vestido largo, dice, que llegaba hasta los pies. ¿Qué te dice eso a tú? Que te quieres vestir como... Yo no estoy diciendo tampoco que te vistas como él, pero que te cubras, sí. Que te cubras, si es posible, todo tu cuerpo. Especialmente a las mujeres que se hacen llamar pastoras. Porque si te hace llamar pastora, te digo que eres un sacerdote. Si te hace llamar. Pero la Biblia no habla de sacerdote. Y ellos tienen que estar bien cubiertos. Dice las Escrituras que cuando Adán y Eva pecaron, y viéndolo Dios desnudo, le dio túnica de pieles. Y yo leyendo esas túnicas de pieles, dice que es una especie de vestido largo. Y Cristo está ahí con vestido largo que leía como sacerdote que es. Ahora bien, hermano, muchas veces nosotros criticamos a las religiones, a las denominaciones, más que todas las religiones, porque la mayoría de ellas, quiero que sepas una cosa, tienen un principio bíblico. La mayoría de ellas tienen un principio bíblico porque todas estas religiones salieron del evangelio, salieron de la verdad de Dios y algo de Dios tienen ellos ahí. ¿Cómo decir los sacerdotes católicos? Tú ves cómo se ponen, qué túnica, es una enseñanza que ellos traen porque ellos salieron del evangelio. No es que ellos fueron primeros que nosotros, sino que ellos se corrompieron. Es distinto. Pero ellos tienen esa enseñanza de que el sacerdote tenía una túnica puesta, larga, y tú lo ves que le cubre hasta los brazos. Lo mucho que tú le vas a ver es las manos nomás, nada más. Porque ellos tienen una enseñanza que viene desde Adán y Eva. El apóstol Juan no vio a Jesús con una licra bien apretada, con una chompa de cuero ahí, o con una camisetilla, como se paran muchos y viven muchos la vida así. No lo vio así. ¿Por qué? Porque andan agarrando las cosas del mundo. Dice las Escrituras que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y a Adán y Eva se le dio túnica. Y Ana mira el significado de túnica. Es como el velo que también en los tiempos de mi abuela, donde yo me crié, yo veía, cuando me iba a la iglesia católica, la mayoría de estas ancianitas, más que todo la más anciana, porque ya estaba todo mal, hermano, desde ahí ya empezaba. Ellas usaban velo. Y se tapaban el velo, hasta se cubrían la cara. Yo me acuerdo perfectamente que se cubrían la cara, porque el velo no es que va encima de la cabeza, sino cubrirse todo la cara. Y ellos lo hacían, ¿por qué? Porque hay un principio bíblico
Y la Biblia dice que tiene que ponerse el velo por causa de los ángeles. Ponerse velo, y el pelo no se pone, el pelo crece. Como dicen muchos, no, si el velo es el cabello, no. El pelo está ahí, el pelo se crece. Allá la Biblia, el apóstol Pablo dice que te tienes que poner velo por causa de los ángeles. Para que tus oraciones empiecen a ser oídas. Para que sepas que tú tienes una cabeza que es el hombre, y que el hombre tiene una cabeza que es Cristo, y que Cristo tiene una cabeza que es Dios. Fíjate, la Biblia me habla en Génesis, hablando de este velo. Génesis dice que cuando fueron a buscarle una compañera para Isaac, encontraron a Rebeca. Y ya el siervo de Abraham traía a Rebeca, dice. Y dice que en eso ella alcanza a ver a lo lejos que venía un hombre y le pregunta, ¿quién es? Es mi señor. ¿Quién? Isaac. Y dice que ella apenas lo vio a Isaac, se cubrió la cabeza, se cubrió toda para presentarse delante de él. Para que veas que no es una ley que legalista, no. Dice la Escritura, y el apóstol Pablo dice, por causa de los ángeles. Ellos ya tenían esa enseñanza. Ya la sabían. Porque muchos dicen, no, eso eran ritos. No, eso no era un rito. Y la iglesia católica sabe eso. Y incluso creo que hasta los testigos de Jehová también se cubren a sí mismos. Y muchos se ponen hasta el velo mal porque se cubren y se dejan la cara afuera. No, no, si es completamente la cara cubierta. Un velo te da la oportunidad que tú veas al otro lado. O sea, no es una sábana tapándote que no puedas ver adelante. Y todo esto es parte de la maldad. Porque ¿quién estará enseñándole a estas mujeres cuando no se cubren, hermano? Porque dice la Escritura que se cubra por causa de los ángeles. Ahora, ellos dicen, hermano, no, yo le digo, ustedes no merecen ni en lo natural ni en lo espiritual. ¿Por qué? Porque ni se ponen el velo que es en lo espiritual. Y dice que en lo natural dice que el velo se le dio el cabello. Pero Dios está hablando que aprendamos en la naturaleza. Pero ustedes, vamos a suponer que sea así. Ustedes no merecen ni en lo natural. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se cortan el pelo? Ustedes las mujeres. Ya nomás falta poco para que estas mujeres pastoras se presenten rapadas. Porque ya las mujeres en el mundo se están rapando completamente la cabeza. Sí, están pelando y no les importa ya, están peladitas. Y ya falta poco para que lleguen ahí. Porque ya el cabello de ellos, muchas de ellas incluso lo tienen más chico que el del mismo hombre. ¿Y esto es ser legalista? No sé, pregúntale a Dios. Pero yo te digo lo que Dios me enseña. Y todos estos versículos están en la Biblia. Váyase a la Biblia, lea del Antiguo. Por eso Jesús dice, pero antes no era así. No, que se le puede dar carta. No, sí, pero en el principio no fue así. Varón y hembra los creó y los dos serán una sola carne. O sea que no hay divorcio, dice. A menos que sea por adulterio o fornicación, como dice. Pero no hay divorcio. Y esto parece duro. ¿Sabe cuándo es duro? Cuando vivimos en esta carne todavía. Y tú te dirás, tú eres perfecto. No soy perfecto, yo también lucho. Pero eso no quita de porque uno tenga su debilidad, no deje de decir la verdad, porque muchas veces a través de estas predicaciones, hasta uno mismo se da su golpe, ¿sabes? Porque para uno no es fácil venir aquí a decir, querer sacar muchas veces incluso la paja de ojo de ajeno, y a veces uno está cubierta totalmente la cara. ¿Por qué? Porque somos hombres luchando cada día, queriendo agradarle a Dios, o queriendo complacer a Dios. Yo siempre digo, es que yo no lucho por agradarle a Dios, sino yo lucho por complacer a Dios. Y cuando lucho por complacer a Dios, a Él le va a agradar que yo esté luchando por complacerlo.
le va a agradar, que es distinto. Todos venimos de abajo. Todos, hermanos. Todos venimos, la mayoría venimos del mundo. Todos venimos del mundo. Nosotros no estamos aquí porque a Dios le agradé porque teníamos un buen comportamiento. Dice la Escritura que lo más aborrecible, lo más desagradable del mundo Dios escogió. Por eso no te admire de la gente que mañana más tarde, por muy malas que sean, Dios las coja para que predique, para que enseñe su palabra. Porque es el mismo mundo, el sistema del mundo que lo lleva a perderse. Tenemos que tener un servicio activo constante, perfeccionar la santidad y vivir una realidad de vivir conectado con Cristo. Vivir en sobriedad y de esperanza y no perder la esperanza. Vivir sobrio todo siempre, hermano. Primera de Pedro 1, 13 al 14 dice aquí, así otra vez dice así, ceñid. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento en la gracia y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. O sea, es que vivimos conforme muchas veces a como somos nosotros. Y Dios nos quiere que nosotros vivamos conforme. Que aprendamos a vivir como Cristo. En esa humildad, en esa mansedumbre. Dios se muestra cómo caminar en mansedumbre y humildad. Que es lo primordial para Él. Jesús es el pastor de nosotros. De todos nosotros en general. Es el pastor de pastores. Él, aún en estos tiempos, tiene la puerta abierta de salvación para nosotros. Para todos, para el mundo todavía está esa puerta abierta. Y como pastor, cuando ya tú vienes acá, va a tener su vara y su callado, que no va a ser para bonitas cosas, sino para enseñarnos a caminar bien en Dios. Va a tener esa vara y ese callado para infundarte la fe, la esperanza y el amor de Dios. Para eso va a estar. Esa puerta de salvación abierta está para que empecemos a entrar por ahí. Todavía no es cerrada, hermano. A tú que estás en el mundo, todavía la puerta Dios la tiene abierta. Como se dice mucho, la tiene de par en par. Como las iglesias católicas las tiene de par en par, bien abierta. Y está tocando a muchos para que empiecen a entrar ahí. Que se metan en el tabernáculo de Él y que empiecen a caminar. Y que en el trayecto de ese caminar vayan a encontrar aquella verdad que el mundo se las ocultó. En el trayecto de ese caminar para que se vayan despojando de la maldad que tenían. ¿Por qué? Porque van a conocer la verdad de Dios. No cualquier verdad, sino una verdad absoluta, donde no hay nada que refutarle a la verdad. Porque muchas veces tú como hombre, muchos dicen decirte la verdad, pero tú refutas esa verdad. Tú contradices esa verdad. Esta no. Esta verdad de Dios es irrefutable, hermano. Es una verdad absoluta. Y la vas a entender a medida que vas obedeciendo.
Y después dice, y sigues caminando y ya está por el interior, ya tus genes están siendo regenerados, la sangre de Cristo está haciendo el milagro ahí de limpiarte de todo pecado ancestral para que puedas entrar a aquella vida eterna. No una vida de vanidad, no una vida vanagloriosa, no una vida que termina, sino una vida eterna en Cristo Jesús. Y la puerta está abierta y muchos despreciando la puerta, hermano. Muchos haciéndole cara fea al cristiano cuando le va a dar la predicación, le va a enseñar de Dios. ¿Qué problema? Muchos de ellos incluso piensan que votan al hombre que está en su frente. Pero si ese hombre solo te ha hablado de Dios, tú no estás votando a ese hombre que tienes en el frente. Tú estás votando al Hijo de Dios que está en el frente. O sea, a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre que está ahí hablándote de Dios no está hablando de su vida, de su pasado, ni de su presente, ni de su futuro. No está hablándote de Él. Te está hablando de Cristo Jesús. Te está mostrando que eres el Salvador de este mundo. Te está mostrando y te está haciendo aquello que tú te está diciendo, te ha enseñado el mundo que ha estado bien. Te está diciendo, eso ha estado mal. Eso ha sido malo. Eso está haciendo ese hombre en ese momento. Cuando tú vienes a Dios, mira Proverbios 20, en Proverbios 20, 27 dice lo siguiente, hermano. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora bien, Dios quiere despertarte a ti. Dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es en el espíritu que se conoce a Dios. Pero mientras tu espíritu esté en stand-by, o sea, como va barco varado, barco parado, dicen muchos en el mundo, barco parado no gana flete. Bueno, así está tu espíritu allá en el mundo. No sabes nada de Dios, y si estás hablando de un Dios, estás hablando de un Dios desconocido. Si estás hablando de Dios no porque lo nombres a Él, quiere decir que tú lo conoces o sepas de Él, o verdaderamente ese es el Dios. Solo que el Espíritu mismo, por venir de Dios, sabe que hay que adorar, pero tiene la dirección equivocada. Y cuando ese cristiano llega a tu casa a predicarte de Dios, quiere despertar tu espíritu, quiere despertar. Porque Dios quiere, esa es la lámpara que Dios va a escoger, ¿sí? Para que tu vida sea recta delante de Él. Ahora, nótese esto, hermano, que una lámpara apagada, ¿para qué? Esa lámpara la tiene que encender. Esa lámpara tiene que ser una luz. Esa lámpara no puedes cogerla y guardarla debajo de un cajón después que te encendí, no, porque te volverías un siervo inútil. Un siervo que no hace nada. Por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. O sea que ni bien, ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Estás ahí prendido. Está en un lugar donde tu luz no brilla. Y si Dios nos llama es para encender la lámpara de nosotros. Y muchas veces la lámpara de nosotros se apaga por nuestro mal proceder. Es más, la parte de la Biblia, creo que aquí mismo en el 20, creo que dice, una de las causantes de que se apague la lámpara del hombre. Aquí en el 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, fíjate, es una de las causas por cual cuando estás en Dios, se apaga la lámpara. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Este es uno de los motivos, y hay muchos motivos más, que por los cuales se apaga nuestra lámpara. Y si eres una lámpara apagada, difícilmente, pero difícilmente vas a aprender de Dios. Vamos a 1 Corintios. A ver, perdón. Sí, 2.
del 11 al 16. Dice así. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también. El espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero a él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. En el 9 dice aquí, el 9 y 10 dice aquí: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio y oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, porque el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora bien, hermano, esto no voy a terminar de decirlo, pero quiero que sepas que Dios te dio su lámpara encendida. Te da el Espíritu Santo para que aprendas y conozcas de Él. Para que empieces a hablar y a conocer, y para enseñarte cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Así como tu espíritu conoce las cosas más ocultas de Dios, Dios te da su espíritu porque sabe todo de Dios. O sea, como te digo, Cristo está en medio de las iglesias. Bueno, ahora habla que nos da un espíritu. Y Él no te va a negar nada, nada. Porque al haberte dado el espíritu no te va a negar nada, de acuerdo a la obediencia, de acuerdo al sometimiento que tú tengas de Él, ante Él. ¿Qué mayor privilegio de empezar a hablar de cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce? Es más, muchos llamados iglesias de Dios, a veces me pongo en ese YouTube a ver cosas que otros siervos hablan, cosas que yo hablo, y otros reprochan todo esto y dicen: eso no es así, eso es mentira. Y digo: eso sí es verdad. No, eso que está allá es mentira, sí, pero esto de acá sí es verdad. Y esto ya, no, eso sí es verdad, sí, pero este de acá que está corrigiéndolo está peor que el que está siendo corregido, le digo. Porque hay cosas que parecen locura, hermano, pero no son locura, es la realidad de Dios. Es como hay hombres que piensan que solamente Adán y Eva son los primeros hombres aquí en la tierra. La Biblia no me muestra eso. Y no hay un versículo bíblico, hay algunos versículos bíblicos. Y hay muchos que contradicen esto a capa y espada. Hay muchos que la Biblia está hablando del principio y ven el principio como una numerología, por decir. 1, 2, 3, 4 en el principio. Y Dios no está hablando cuando habla del principio, habla de un ser. Y no le dan explicaciones, que cuando dice las cosas estaban grandes y ocultas, y las cosas estaban destruidas en la tierra, dice el 2, dice, desordenado y vacío. Dios no va a hacer nada desordenado y vacío. Porque cuando lo hizo Adán lo hizo perfecto. Lo hizo bien. Porque al decir que Dios hizo la tierra desordenada y vacía, es decir lo mismo que Adán no lo hizo bien, pues. Que Adán tenía imperfecciones. Qué chiquillada muchas veces, hermano. Yo le agradezco a Dios porque me muestra su verdad. No solamente a través de Él, sino a través de mi apóstol, de mi pastor.
me enseñan. Porque yo no me puedo jactar tampoco de que Dios me da todo. No, a mí me enseñan también. Y muchas veces tengo que dar lo que Dios me da y lo que me enseñan. Y cuando me paro aquí, doy todo lo que Dios me da. No me quedo con nada. Y si a veces no lo doy, es porque todavía no termino. Porque estoy haciendo algo, porque estoy acomodando algo. Porque tengo que alinear bien las cosas. Porque tengo que traer el Génesis al Apocalipsis y el Apocalipsis al Génesis, más o menos así. Para que la gente, antes te hablé del velo. ¿Por qué el velo? Te hablé, ¿dónde cogimos? 1 Corintios 13, 1 Corintios 11. ¿Y a dónde nos fuimos? A Génesis nos fuimos. Para que empiecen a entender. Pues a veces nos toca así buscar y rebuscar para confirmar lo que se está diciendo. Cogimos el Apocalipsis, donde está Cristo y se presenta, el apóstol Pablo lo ve con ropa larga. Nos fuimos a Génesis 3, con Adán y Eva. Y en fin, hermano, y es que no basta solamente esto, sino que hay que buscar para confirmarlo, si está bien o no está bien. No terminé todavía de explicar este capítulo. Lo enseñamos la otra semana. Hermano, que Dios me lo bendiga. Si se ve un poco oscuro aquí es porque se me fue la luz. Estas son las consecuencias. Yo no paré, seguí normal, seguí remando, porque todavía el agua estaba ahí. Y hay cosas así que nosotros debemos de seguir sin importar las circunstancias. Y no reclamé nada, no dije nada, pero si tú ves un poco oscuro, porque la luz se fue. Y ahorita está siendo grabado, tú sabes que el teléfono se puede grabar igual. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los favorezca y salgan adelante. Cristo los ama y yo también los amo en Cristo. Amén.